voy a hacer esta pregunta. ¿Quién de aquí ha sido víctima de algún atraco? Alcen la mano. ¿Nadie? Que los hayan herido con arma cortante, contundente o otra arma en el atraco. Bueno, afortunadamente pocos, pero en la epidemiología aquí en Colombia realmente vivimos en un país violento y el trauma vascular viene de eso, de todas las lesiones que se producen usualmente por heridas por arma corta o punzante en los miembros superiores y heridas por arma de fuego en miembros inferiores. Entonces, toda esta violencia que se vive en el país determina que el trauma vascular es un gran porcentaje de los pacientes que llegan con un politraumatismo. Y hay un subregistro secundario de la guerra. Recuerden que todavía en algunas regiones, sobre todo en el Cauca, región del Amazonas, existen grupos guerrilleros que se han dedicado a la colocación de minas antipersona y desafortunadamente los que prestan el servicio militar o los del ejército son los que terminan pues muy lesionados y en algunos casos hasta con amputación traumática del miembro inferior. Entonces, a pesar de que hay un subregistro, en cada hospital siempre vamos a evidenciar por lo menos un paciente que ha tenido desafortunadamente la pérdida de su miembro por una mina antipersona. Entonces, los mecanismos que existen del trauma vascular son tres. Las heridas penetrantes corresponden a un 80%. ¿Cuáles son estas? Pues las heridas por arma blanca, como los cuchillos, y las heridas por arma de fuego. Las heridas no penetrantes están en un porcentaje del 15%. Sin embargo, también son frecuentes porque se producen, por ejemplo, por la compresión o el aplastamiento. Entonces, en un accidente de tránsito, colisiona un vehículo y sufre de pronto que la llanta le pasa por encima del pie. Ese es una herida no penetrante, pero afecta a vasos sanguíneos, ya. Puede hacer fractura de huesos, también. Entonces, se produce en un 15% de los pacientes y las iatrogénicas serían un 5%. ¿Qué son las iatrogénicas? Las que producimos los médicos al pasar un catéter venoso central. Entonces, de pronto, ahí produce usted una lesión vascular. Se fue por donde no era y usted cursa con una lesión. No solamente de hacer un neumotórax, sino también de lacerar la subclavia, de que se va hacia el axilar, hacia la cefálica. Entonces, ahí los puede lesionar. Al hacer una arteriografía, al hacer un cateterismo cardíaco, por más cardiólogo y especialista que sea, en cualquier momento puede generar una lesión vascular. Entonces, las iatrogénicas están en un 5%. De las heridas penetrantes, ya nombramos que en primer lugar están las heridas que son por arma de fuego. Y depende de la distancia y del tipo de proyectil. Entonces, los que son pues heridas de guerra, trauma de guerra, esas van a ser las lesiones más graves. Las que se usa acá, pues de pronto se encuentran con, como les decía, han sido víctimas de atraco y llegan en algún momento y disparan, pues usualmente esas heridas sí van a generar lesión vascular, pero no va a ser tan complicada como la de un fusil o de un arma pues más grande. En segundo lugar están las heridas por arma blanca, donde también puede ser que vuelen fragmentos de vidrio, fragmentos metálicos, y eso va a generar una ruptura de alguna arteria. La más frecuente lesionada en extremidades inferiores es la grandota que vemos en la imagen, la arteria femoral superficial. Entonces, es una arteria de gran calibre que tiene bastantes ramas y siempre que presentan un accidente, ya sea por arma blanca o un accidente automovilístico,
por compresión o por fragmentos que vuelan. La primera en seccionarse es la arteria femoral. Entonces, como les decía, las heridas no penetrantes iguales son las que suceden por aplastamiento o por compresión. En cualquier accidente de tránsito también puede producirse en un accidente doméstico o en un accidente laboral. Pacientes que trabajan con maquinaria pesada o cargando pues objetos de mucho peso y van a generar un trauma por aplastamiento, donde usualmente se va a lesionar arterias, venas y nervios. Entonces, como se daña todo el paquete neurovascular, el paciente queda con impotencia funcional, limitación funcional. Ahora, si usted le llega el paciente y dice, bueno, fue simplemente un aplastamiento, pero ¿cómo determinaríamos si realmente con el aplastamiento hizo que se rompan las venas, que se rompan las arterias? Lo único que determinen es que no tiene movilidad. Entonces, ahí es donde vamos a intentar con el examen físico buscar signos claros que nos ayuden a identificar que por dentro sí hay una lesión vascular. Se puede producir pues cuando la estructura vascular, ya sea la arteria o la vena, se comprime contra el hueso. Y a veces también puede ser que se produce una fractura cerrada, y esa fractura cerrada, sea congénita o no, sean los fragmentos de la misma fractura, van y seccionan un vaso sanguíneo. Bueno, entonces aquí se clasifican los mecanismos y encontramos los dos que acabamos de nombrar, los penetrantes y los no penetrantes. ¿Cuáles son los penetrantes? Laceración, primero que está ahí arriba, una fisura, una solución de continuidad sobre las paredes de la arteria, una sección total, se prácticamente perdió mitad del vaso sanguíneo por el traumatismo, o una sección parcial donde se está prácticamente perdiendo una parte de la pared arterial. Esos son heridas penetrantes. Estos también son heridas penetrantes. Una fístula arteriovenosa. En algún momento llega y se produce que la sección que hubo entre las dos, entre la arteria y la vena, pues empieza a haber como extravasación y pasa la sangre y se combina. Y esto pues genera bastantes alteraciones en el paciente que pueden generar un shock hipovolémico. Compresiones extrínsecas también se pueden producir, y los pseudoaneurismos o falsos aneurismas, donde se produce como una pequeña dilatación que va a ir creciendo y en algún momento se puede romper. Pero este pseudoaneurisma fue provocado ¿por qué? Por el trauma. No tenía esa predisposición genética, por ejemplo, de un aneurisma aórtico cerebral, sino el mismo trauma hizo que se forme este balón lleno de sangre que posteriormente puede generar la muerte en el paciente cuando se rompe. Entonces los de arriba y los de abajo son de heridas penetrantes, y los del centro, los de acá, son de las heridas no penetrantes. En eso tenemos el espasmo segmental y la contusión. Recuerden que la herida no penetrante es la compresión, el aplastamiento. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo en el espasmo? Pues simplemente es la vasoconstricción. Al hacer una vasoconstricción se cierra el flujo sanguíneo y no permite una buena irrigación y empiezan a haber signos de isquemia. Contusión y trombosis, también van a haber un acúmulo de plaquetas que va a generar este tipo de lesión, y en algunos casos también se pueden formar aneurismas, pero con el segundo mecanismo de las heridas no penetrantes. Entonces yo les preguntaba, ¿cuál es como la clínica, el examen físico que nos va a permitir determinar si realmente hay una lesión vascular, una lesión sobre todo arterial? Entonces tenemos signos duros, signos blandos y signos de isquemia. ¿Cuáles son los signos duros?
sangrado pulsátil como la que miramos en la imagen. Usted mira que, o sea, recuerden que el ATLS nos identifica A, B, C, ¿no? En la C tenemos la circulación, determinar pues el estado de shock hipovolémico del paciente y también colocar compresas. Si usted suelta la compresa y mira que hace eso, algo pulsátil que sale a chorro, entonces lo primero que va a decir es tiene una lesión arterial y de un gran vaso para que salga con tanta fuerza. Que el hematoma se vuelva expansivo. ¿Qué quiere decir esto? Y hay algo, bueno, que al final le tengo como preguntas que quisiera que se queden con esos interrogantes de lo que vamos a hacer cuando ya empezamos a suturar. ¿Ya han suturado? Bueno, ya han practicado por lo menos en el pollito y en esto. Entonces, la mayoría llegan y miran esta lesión que está acá. Y cogen los puntos de sutura, puntos simples, y lo realizan de acá a acá. Sabiendo y mirando que tiene ahí un sangrado pulsátil que está botando chorro. Claro, al hacer unos puntos un poquito juntos, como la herida no está tan grande, lo cerraron. A la media hora que el paciente todavía no se ha ido, no le entregan el medicamento para el dolor, usted lo mira y está hinchadísimo, se empieza a llenar toda esa parte localizada, esa sección completamente de sangre, inclusive puede romper, y ojalá pues se rompa y salga toda esa sangre, porque si no se rompe y no sale toda esa sangre, cuando usted hizo la sutura pues se forma un síndrome compartimental y hay que hacer después una fasciotomía y abrirle todo el brazo para que se recupere toda esa presión que se acumuló por la sangre que usted de pronto por querer hacer la sutura externa. Entonces siempre debemos tener en cuenta que vamos a ir por planos. Vamos a coger primero los puntos de adentro hasta que miremos con la compresa que ya no haya más sangrado. O sea, usted ya tiene que mirar que cuando pone la compresa y la saca, el sangrado no sea así de tipo pulsátil, porque de lo contrario estaríamos ante una lesión vascular grave. Ausencia de pulsos distales. ¿Cómo saber si hizo bien usted la sutura interna? Pues le toma el pulso radial. Si es de la pierna, pulso pedi. Verifique el pulso. Si se la siente pero un poquito suave, no, pero volvió el pulso, entonces está bien. Pero si no hay pulso distal, está seccionando una gran arteria, esa mano se va a quedar isquémica y va a generar necrosis. Entonces debemos de determinar si es de manejo quirúrgico. Validez y frialdad de extremidades, frémito y soplo. Entonces todos esos son índices y simplemente evaluaciones bien básicas que realizando un examen físico sencillo usted puede decir si tiene una lesión arterial o venosa. Además, usted va a ser el médico de trauma que está trabajando en urgencias y bueno, llega el paciente con múltiples lesiones, usted ya se imagina que tiene una lesión acá vascular, también tiene acá, otra en la axila, en el plexo, pues ahí muy difícil que no tenga una lesión vascular. Se comunica con el especialista, el cirujano vascular, y él lo primero que le va a decir es, ¿tiene signos duros? Le tomó el pulso, miró si tenía un hematoma expansivo, ha tenido mucha pérdida de sangre y usted ya lo estabilizó, tiene frialdad de las extremidades, está pálido el paciente, están pálidos los dedos. Entonces, espéreme doctor, apenas voy a mirar los signos duros. No, usted tiene que ya tiene signos duros, doctor, está presente una lesión vascular grave, necesitamos intervenir quirúrgicamente a ese paciente de forma urgente. Otra forma de medir es el índice tobillo-brazo o índice brazo-brazo. ¿Qué se hace? Toma de la presión arterial comparando. Por ejemplo, si la lesión vascular está ahí en el brazo derecho, entonces usted le toma la presión y está la sistólica en 100, porque igual pues está un poquito hipotenso porque ha perdido sangre, y le toma del otro brazo y le sale 90. Entonces ese es un índice tobillo-brazo positivo, porque
qué? Porque hay una diferencia de más de 10. O sea, si hay una diferencia de más de 10 en la extremidad afectada, usted va a decir que posiblemente sí tiene una lesión vascular. ¿Cuáles son los signos de isquemia? Son las 5P: pain, de dolor, palidez, parestesias, parálisis y pérdida de pulso. Entonces, cuando ya existen estos signos, ya estamos diciendo que la isquemia arterial es efectiva, que si no se corrige esa lesión vascular en 24 horas, que esa mano, esa extremidad, ese lugar donde se hizo la sección, pues va a empezar a hacer una necrosis y el paciente se les va a choquear. Entonces tienen que buscar la forma de una intervención quirúrgica inmediata. Y los signos blandos, pues estos sí ya nos dan un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque aquí está la lesión del nervio periférico. Entonces lo que yo les decía, si se secciona de pronto la herida de bala o en la pantorrilla, le pegaron un tiro en la pantorrilla, el paciente no puede hacer la flexoextensión. Hay algo que dañó de pronto el nervio peroneo, o fue el talón de Aquiles, o fue un nervio que pasa por esa región. Entonces, ¿cómo evaluamos la lesión del nervio? Pues con la incapacidad funcional que tenga de la extremidad. Pequeño hematoma, pero no expansivo. Sí se está formando una equimosis alrededor de la herida, pero es pequeña. El sangrado fue muy importante en el sitio del accidente. Los paramédicos, los de la ambulancia o el familiar le avisan que hubo una pérdida sanguínea importante. A veces llegan con sábanas o con buzos o chaquetas envueltas completamente empapadas de sangre. Incluso las compresas, uno en cada compresa sabe cuánto pues de líquido de sangre ha perdido. Entonces, si llega con una sábana completamente empapada, la pérdida sanguínea ha sido bastante alta. Entonces, ese sería un signo blando. El pulso está palpable, pero está disminuido y el paciente está hipotenso. Entonces, ahí la importancia de los signos vitales en el paciente. Y la lesión próxima al trayecto arterial. O sea, si está lastimado el hombro, pues todo el trayecto está generando signos de isquemia. Cualquiera de estas que tenga el paciente, usted debe de hospitalizar, debe de observarla. Ahora es que fue una lesión de un hematoma no expansivo, yo lo superé y no hizo lo que dijo el profesor, de que se iba llenando de sangre, que después un síndrome compartimental, lo suturó muy bien. De todas formas, hay que dejarlo hospitalizado para que se hagan exámenes, de preferencia pues una ecografía Doppler. Con la ecografía, usted determina si esa lesión quedó bien suturada o si de pronto puede complicarse el paciente. ¿Listo? Y pues ya en casos graves, donde el paciente puede ser que pierda la extremidad. Entonces, ¿cómo miramos si está para una posible amputación? Con la escala de Messi. ¿En qué evalúa los criterios de la escala de Messi? Primero, la lesión física. El trauma o el politrauma fue baja energía, mediana energía, alta energía o muy alta energía. ¿Qué es de alta energía? Un accidente de tránsito. ¿Qué es de alta energía? ¿Qué es de alta energía? Una caída de 6 metros. En caídas puede ser de más de 6 metros. ¿Y en velocidad? Más de 20 kilómetros. María Fernanda. Más de 20 kilómetros por hora. ¿No se acuerdan? ¿Qué es un trauma de alta energía, Sara Sofía? Velocidad es mayor a 50 kilómetros por hora. Entonces, por eso podemos mirar, es un politraumatismo, llega un paciente con trauma cróneoencefálico severo. Entonces le pregunta al familiar o al
o al otro conductor con el cual colisionó, eso iba rapidísimo. El estrellón fue bien duro, el paciente quedó desmayado, hubo pérdida de la conciencia, el Glasgow bajo. Entonces ya podemos determinar que es un trauma de alta energía y eso le da una puntuación de 3. Signos de isquemia. Entonces determinamos cómo está la perfusión, llenado capilar, la pérdida del pulso, si tiene frialdad, palidez. Entonces todos los signos que ya habíamos nombrado de la parte de signos duros, y eso también les da una puntuación. Por último, determinamos el estado de shock con la presión arterial sistólica. Si está más de 90, si está menor de 90 o si persiste con unas cifras sistólicas menos de 90 por bastante tiempo, daría pues la puntuación más alta de 2. Y la edad, como miraron en la epidemiología, pues estas lesiones se producen sobre todo en pacientes jóvenes entre 15 y 40 años. Entonces determinar ahí el grado de discapacidad funcional y que vaya de pronto a tener una amputación traumática es muy complejo. Si tiene un puntaje más de 7, no hay indicativo como de salvamento según esta escala, ni para qué entrar a hacer como la sutura terminal de la arteria, porque de todas formas va a terminar en amputación. Entonces, ser de una vez con el paciente y con el cirujano vascular determinar el criterio de gravedad para explicarle el pronóstico al paciente y no darle falsas expectativas. Y exámenes complementarios que se pueden hacer. Otra cosa, estaba la arteria lesionada acá en el antebrazo, en el codo. Bueno, en el fémur, con la arteria femoral, que es la más frecuentemente lesionada. El vascular solamente va a corregir pues las lesiones arterias y venas. Entonces, como para descartar, y lo primero que le van a decir es, le tomo una radiografía, pero ¿para qué? Si yo miro que la lesión fue tipo cortadura, pero por protocolo hay que solicitar y descartar que no haya funcionado o lesionado el hueso, porque si no ellos dicen, no, eso es ortopédico, eso es diferente. Si fue un politraumatismo, pues con más razón, ahí sí hay que solicitar siempre la radiografía. Si usted está seguro que ya no tiene lesión de huesos, va a pedir ya la ecografía y el Doppler, venoso o arterial. Y en casos pues ya más específicos de tórax, de abdomen, podemos solicitar el angiotac. La resonancia para vasos, sobre todo trauma craneoencefálico, vasos cerebrales, y angiografías en casos específicos y sobre todo para seguimiento. Si ya le hacen una anastomosis, hagan una angiografía o una arteriografía para determinar si la lesión vascular mejoró. Bueno, en el caso de lesiones de tórax y abdomen, pues el examen físico ustedes ya lo conocen y que con certeza esto le va a determinar si de pronto tiene un taponamiento cardíaco, si tiene de pronto una lesión de tórax, un tórax inestable, un signo de bolet costal. Todo lo que sea trauma en tórax es complejo. ¿Por qué? Porque recuerden que después de cada costilla, debajo de cada costilla, es el paquete pues, neurovascular, y entonces puede lesionarse en cualquier momento y con cualquier tipo de trauma. Pues de esto ustedes ya tienen su clase específica de trauma de tórax, trauma de abdomen, donde tienen que enfocar bien el diagnóstico. Pero no se olviden que no solamente es el tórax inestable. Que fue el neumotórax espontáneo. Si usted le coloca, bueno, la aguja tipo truco y le saca todo ese aire que estaba ocasionando pues síndrome de dificultad respiratoria en el paciente, pero puede ser que subyacente a esto tenga una lesión vascular y por eso esté choqueado el paciente. Entonces hay que siempre descartar las lesiones vasculares en cualquier trauma. Al final, ¿cuál es el algoritmo de manejo de la mayoría de lesiones vasculares? Quirúrgico. Entonces,
como les decía, usted hace la evaluación inicial del ATLS, el ABCD, que este semestre tiene que sabérselo a la perfección, pero tiene que saber con dosis, el manejo, qué le van a poner. De ahí miran la presencia de sangrado y pasamos, les decía, a la letra C. Ahí hacen compresiones, vendajes, torniquetes y hacen la evaluación si presenta en la evaluación secundaria alguna otra lesión vascular. Después de hacer eso, miramos los signos duros: palidez, frialdad, hematoma expansivo, sangrado pulsátil. ¿Tiene uno de ellos? Sí. Cirugía inmediata. Llame lo más pronto posible al cirujano vascular, que ahí pues usted lo único que va a poder hacer es un poquito estabilizar al paciente para que no se choquee y llegue bien a la cirugía. Si presenta signos blandos que nos daban como más tiempo, entre 24 a 48 horas para evaluar, usted hace el índice de presión arterial o el índice tobillo-brazo y mira, esa presión arterial es mayor de 10, es todavía muy diferente. Claro, en este está a 60, perdió toda la sangre que tenía en ese brazo y en este está a 90. Entonces, si está esa prueba positiva, empecemos a solicitar imágenes. Si no tienen, pues en la clínica donde estén trabajando angioTAC, ecografía. Con la ecografía se puede determinar si hace manejo conservador o quirúrgico. Si en el índice está bien, pues se puede hacer una arteriografía ya ambulatorio, un manejo conservador, pues obviamente con su manejo analgésico y su manejo antibiótico para que no se infecte la herida. Y si los pulsos están muy difíciles de palpar, casos especiales como pacientes obesos, pacientes choqueados porque llegan inconscientes por trauma, o que tengan hipotermia y por eso tengan frialdad no solamente de la extremidad que está sangrando, sino de todo el cuerpo del paciente. Entonces, primero se utiliza pues líquidos calientes, se mira pues un manguito de los tensiómetros que sea más grande para evaluar los pulsos y el índice de presión arterial, y también se puede hacer ecografía para que ustedes determinen si hacemos manejo quirúrgico o manejo conservador. Bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos claves? Primero, evaluar el shock hipovolémico del paciente para que haga vendajes, compresas, torniquetes y puedan, mediante la compresión, ayudar a mejorar la estabilidad hemodinámica del paciente. Segundo, si tiene signos duros, pues nada que hacer, vamos a intentar llamar al cirujano vascular para que hagamos lo más rápido posible la intervención quirúrgica. Y si presenta signos blandos, pues la lesión tiene un porcentaje de 3 a 25%, entonces puede ser que esté o no esté lesionada. Entonces vamos a hacer estudios ecográficos, vamos a determinar si hay daño arterial, vamos a hacer la escala de Metz, vamos a mirar y comparar con el miembro contralateral para mirar el manejo adecuado, conservador o quirúrgico. ¿Por qué no quería enfocar como ya en las técnicas quirúrgicas y todo eso? Porque ¿qué es lo que van a salir a hacer ustedes? Atender el politraumatizado inicial, a salvarle la vida y estabilizarlo hasta que lo metan en un quirófano. Porque miren que este artículo de este año hablaba de los tratamientos que se dan en las extremidades afectadas con un trauma vascular, ya sea arterial o venoso. Y miren que la mayoría se va para reparación quirúrgica primaria en un 67%. El resto recibe un bypass. ¿Y el bypass cómo se lo instaura? Quirúrgicamente en un 20%. Y los injertos en un 13%. De esos, ¿cuáles podemos hacer nosotros al egresar de acá para salvarle la vida al paciente? Ninguno. Todos esos lo hacen el cirujano vascular, que tiene que primero especializarse en cirugía general y cirugía vascular, y no va a dejar que una persona que no tenga pues la competencia específica para hacer ese tipo de cirugía tan complicada
intente realizarlo pues un procedimiento y dañe o genere una complicación al paciente. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en explicarles el método quirúrgico específico para una lesión vascular y no nos enfocamos en cómo salvarle realmente la vida del paciente cuando llegue politraumatizado. Entonces, ahora sí quiero escucharlos de todo lo que han aprendido en politrauma. Tenemos un paciente masculino de 44 años de edad que se encontraba podando un árbol con una sierra manual. Por un movimiento incoordinado sufre una herida avulsiva en el tercio distal del brazo izquierdo, como lo miran en la imagen. Sangrado profuso, se le coloca vendaje compresivo. ¿Qué tiene el examen físico? Herida de unos 12 centímetros del tercio distal del brazo izquierdo. Sección del bíceps braquial. Sangrado intermitente. Palidez, frialdad, impotencia funcional para la flexión y hipoestesia del dedo índice. No siente bien el dedo índice y ausencia de pulso radial y cubital. La tensión 90-60, saturando 96%. Exámenes complementarios, una hemoglobina de 9. Entonces, eso es lo que tienen que evaluar. Entonces, ¿cuántos signos duros presentó el paciente? Los que prestaron atención, ¿vale? ¿Cuántos? No, números. ¿Cuántos? Pero la hipoestesia es blanda. Veíamos bien entonces. ¿Cuáles eran? Palidez, frialdad, ausencia de pulsos, por ahí también dice sangrado intermitente. 4. Los 4 signos duros tenemos una lesión vascular grave. ¿Cuántos signos blandos presentaba el paciente? Es así, es un signo blando. Esa es la lesión del nervio periférico, la hipoestesia, algo dañó el nervio mediano que de pronto le está generando esos signos. ¿Qué más falta ahí? La hipotensión, esta impotencia. Entonces, esos son los signos blandos que presenta. Entonces, presenta muchos signos duros y algunos signos blandos. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Suturamos la herida? ¿Quién la sutura? Bueno, pero él le dice, usted me está llamando 3 de la mañana. ¿Segura, doctora, que usted cree que yo voy a ir hasta ahora a operar a ese paciente? Hasta que llegue usted tiene que suturarlo, hacerle algo, estabilizarlo, de ahí yo ya llego a arreglar lo que tenga hecho. Suponiendo que nos ponemos a suturar eso, ¿qué es lo primero que vamos a pedir? Un hilo de sutura, ¿qué tipo de sutura? De los que han manejado, de los que han hecho, aunque sea en el plástico, en el pollito, en la piel que hayan suturado. ¿Qué pedimos? Nombre, el que se venga a la mente. Prolene, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0. Bueno, prolene 3 0, está bien. Trajeron unos prolenes 3 0. ¿Qué más van a pedir por allá? Vicryl. Ese es perfecto. Casco. ¿Qué más? Entonces siempre pidan uno reabsorbible y uno no reabsorbible. El prolene es para suturar por fuera y el casco, por ejemplo, es para suturar por dentro. Ese es reabsorbible. Entonces nos dejan sus puntos por dentro y ahí se reabsorben solitos. Entonces pidan un
puntos de sutura para que le traigan prolene, catus o listo. ¿Qué tipo de puntos de sutura íbamos a hacer? ¿Qué puntos han aprendido? Punto simple, colchonero, dérmico, intradérmico. Eso. Pero ahí, ¿qué le vamos a hacer? Ahí estaba precedida. ¿Qué le hacemos? Y arriba Por lo menos puntos simples. Los intradérmicos ahí. Y aquí arriba, ¿okay? Un continuo simple también. ¿Listo? Bien. Anestesia local, ¿sirve o no sirve en ese caso? Le ponemos lidocaína por los lados para que el paciente se deje suturar. Pero ¿le duele? ¿Le duele o no le duele? ¿Le sirve o no le sirve? De todas formas, usted le infiltra y va a mirar que se le infiltra por acá y por la herida se sale un gran porcentaje. Pero de todas formas hay que hacerlo. La asepsia, la limpieza de la herida y la infiltración de lidocaína se hacen todos. Que si le puede servir, se está escapando la mayoría, sí, pero de todas formas, inclusive el efecto placebo de que el paciente mire que le estén colocando anestesia, ya va a sentir menos. Manejo con líquidos. ¿Le ponemos líquidos o no le ponemos líquidos? Está impotenso, hay que ponerle líquidos. ¿Cuánto? ¿Por dónde? ¿Por 2 vías? ¿Por central? ¿Por dónde? Cristaloides, coloides, erupciones, fotónicos, cristaloides. ¿Cuánto? 500 cc de qué? ¿Cuáles son? De reducción de línea normal al 0.9%. Analgésicos, ponemos vía endovenosa oral. Canalizamos 2 vías, por una vía colocamos los líquidos, por otra vía los analgésicos. ¿Qué analgésicos? Tenemos dipirona, tramadol, morfina, codeína, morfina, tramadol. ¿Y antibiótico? ¿Sí ponemos o no? ¿Cuál? ¿Cuál sirve para piel? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este semestre? Que todos aprenden a hacer órdenes médicas. Si no aprenden en este semestre a hacer órdenes médicas, de aquí en adelante ya nadie les va a enseñar. Y ya van a llegar el momento en que ya les toque trabajar. Y en ese momento se van a acordar, ¿cómo es que era eso de las órdenes médicas? ¿Por cuánto es que iba? ¿Cuánto es que era la dosis? Entonces, el ejemplo, yo se los coloqué de las órdenes médicas que van a ir a continuación de este paciente, como para intentar estabilizarlo un poco. Bueno, pero quisiera escuchar por lo menos una dosis de antibiótico exacto con vía de administración y cada cuánto. Ya pasaron por interno. Bien, cefalexina 2 gramos. Bueno, entonces, como les digo, o sea,
Cuando le llegue la lesión vascular, si usted no quiere salvar al paciente, evitar que se le complique, que le entre en sepsis, en shock y se le muera hasta que llegue el cirujano vascular, lo que tiene que hacer es colocar primero las órdenes médicas más importantes, que serían, ¿no? Hospitalizar, mi paciente va a quedar para manejo del politrauma, colocar soluciones cristaloides isotónicas como solución salina normal o lactato de Ringer, pasar 1000 cc en bolo, siempre pasamos bolos de 1000 para intentar restaurar esa hipotensión en el paciente. Si ya se normaliza la presión, pues bajémosle un poquito, entonces ahí le pasamos 1000 cc en bolo y luego continuamos a 100 cc hora. Tramadol y dipirona, el paciente está con mucho dolor, entonces pues la morfina nos genera formatos de control, es como un medicamento un poquito que hay que manejar, pues no en todos los pacientes porque generan ciertos efectos inclusive de dependencia. Entonces tramadol y dipirona adicionalmente, puede poner las dos. Cefalotina, 1 gramo cada 12 horas, o la dosis inicial también que dijo la doctora de 2 gramos, a veces pues que es una lesión bien, se puede decir, llena de escombros, sucia, y se puede colocar una dosis antibiótica bien alta. El que nunca se tiene que olvidar, el toxoide tetánico, ¿no? Esa es una dosis simplemente intramuscular y puede generar muchas complicaciones en el paciente. Exámenes y ya los que quiera. Recuerden que posiblemente el paciente se va para cirugía. Si tiene signos duros, solicítele hemograma, PCR, tiempos de coagulación, si quiere función renal también, si quiere electrolitos también. Igual esos se van a solicitar como prequirúrgicos y no está mal que usted encuentre ahí una alteración que se deba corregir antes de pasar la quirófano. Radiografías, en este caso, como les decía, siempre por protocolo así. No es que yo me corté con la sierra, pero parece que esto fue superficial, ¿sí? Pero de todas formas hay que descartar que no esté lesionado el húmero o cualquier lesión o fisura, pues habría que intervenir entre ortopedista y cirujano vascular, entonces hay que descartar. La valoración por el cirujano, y cuando vayan a pedir, ahí están las suturas que pueden pedir si es absorbible y si no es absorbible. Por acá dijeron cápsula, simple, crómico. Entonces, con estas que son absorbibles, usted mira el vaso sanguíneo que está botando sangre a chorro. ¿Cómo lo mira? Pues pone la compresa y la suelta. Al limpiar usted va a mirar de dónde sale el chorro. Si de ahí sale el chorro sanguíneo, pues de ahí lo va a suturar con un punto simple a intentar anudarlo y que se cierre esa lesión vascular. Que después me va a regañar el vascular. No, él lo quita ese punto y perfecto. Entonces usted le está dando la ubicación exacta de dónde está la lesión y él ahí hace su trabajo de anastomosis. Pero usted sí lo puede anudar y hacerle un puntico simple para que deje de sangrar. Todo lo que sea por dentro, por planos, lo sutura con esos, con los absorbibles. Y ya por fuera le hace con la seda, con el prolene, con el polipropileno, los puntos colchonero, continuo simple, el que quiera, que le quede pues estéticamente bien. Que a veces llega el cirujano vascular, lo rompe y empieza a hacer pues su procedimiento, porque obviamente tiene que reparar esa lesión vascular, sí, pero usted tiene que dejarlo lo mejor posible, porque puede ser que de pronto dice, no, miro que el pulso volvió, la piel no está fría, no tiene palidez, mejor hagámosle una ecografía. Se dan cuenta que en la ecografía de pronto se seccionó una pequeña arteria terminal que no requería pues manejo quirúrgico y ahí quedó solucionado y tratado el paciente. Que si ya se queda para manejo antibiótico y para otros exámenes, pues sí, pero usted ya cumplió con su trabajo de estabilizarlo, suturarlo, aplicarle la dosis antibiótica, el tetanol y compensar. Entonces, desde que pueden realizar eso, perfecto, unos excelentes médicos que van a salir.
Listo. Entonces, el tratamiento de este paciente al final pues sí fue llevado a quirófano, se realizó el lavado, el injerto protésico, la anastomosis término-terminal. Ahí está la sutura que se usó. Una vez resuelto todo el caso, pues el pulso radial y cubital volvió a tener pues su sensación pulsante, y además, como había lesión del nervio mediano por la hipoestesia que presentaba el paciente, pues también se hace una reparación del nervio para evitar la impotencia funcional. Entonces miren que el tratamiento oportuno, el tratamiento acertado que usted le puede dar en el turno de 6 a 12 horas que realice, lo puede estabilizar y salvarlo de una amputación, porque si usted no hace esos pasos de colocarle los líquidos, el paciente se le hipotensa, de colocarle el antibiótico, el paciente se le infecta, de realizarle una pequeña compresión o una pequeña sutura que corrija la lesión vascular, el paciente mejora y le salva la extremidad de no ser amputado, de que el paciente pueda después tener una vida plena sin ninguna discapacidad porque perdió una extremidad a causa de un trauma. Entonces, de ahí la importancia que ustedes aprendan a manejar estas lesiones vasculares desde el enfoque inicial. Que si ya se centran pues en la parte quirúrgica, eso lo van a aprender pues los que les guste cirugía vascular en su especialización. Pero inicialmente nos vamos a intentar profundizar a las técnicas quirúrgicas si no sabemos lo básico que es estabilizar. ¿Listo? Bueno.